¿Sabías que tener un seguro de vida también es una manera de proteger a tus seres queridos? Somos Mutual de Seguros de Chile, una aseguradora regionalista y con propósito social. Actualmente, más de 500.000 personas confían en nosotros para proteger lo que más importa, su vida y la de sus seres queridos. A quienes brindamos coberturas a través de seguros de vida, ahorro e inversión, junto a beneficios adicionales para cuidar su salud y su bienestar. En más de un siglo de vida, la vocación de cuidar a las personas y fomentar su ahorro es nuestro compromiso. Con solidez, innovación y empatía, estaremos ahí para entregar tranquilidad a cada historia, cada familia y a cada persona, acompañándolos con todo lo que necesitan en este gran viaje que es la vida. Porque una vida tranquila empieza con una decisión inteligente. Por tu bienestar y el de los tuyos, conócenos, asegúrate y disfruta de una vida más segura y protegida. Somos sueños, somos futuro, somos gente de seguros. Somos Mutual de Seguros de Chile, una aseguradora con propósito social. Somos TPS, el terminal más importante del puerto de Valparaíso, y estamos comprometidos con la calidad de vida de las porteñas y porteños, con nuestros clientes y con la ciudad. Desde el puerto, saludamos a los auditores y auditoras de La Matriz Radio. Los invitamos a seguirnos en las redes sociales y en nuestro sitio web www.tps.cl. El consultorio jurídico Pro Bono La Matriz nace el año 2012 en la Corporación La Matriz, apuntando al acceso equitativo a la justicia para todas las personas de nuestra comunidad que así lo requieran. Presta todo tipo de asesorías y orientación gratuita, además de representación jurídica a la comunidad del barrio Puerto y de la ciudad de Valparaíso en general. La iniciativa se ha sostenido en el tiempo, incluso en época de pandemia, gracias a la colaboración de abogados habilitados de Derecho y pasantes, estudiantes de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, a través de su clínica jurídica. Las solicitudes de atención se reciben a través de su fono de WhatsApp, más 569-5674-8517, o a través del correo electrónico lamatrizjurídica@gmail.com. El Comedor Solidario 421 y su ropero, ambos pertenecientes a la Parroquia Salvador del Mundo La Matriz, nacen con el objetivo de servir al prójimo entregando un espacio de dignidad a través de un plato de comida, ropa y duchas a quien lo necesita, gracias a todo el equipo de voluntarios que asisten de lunes a domingo en esta noble labor. Desde su creación y permanencia en el tiempo, tanto el comedor como ropero han acogido a personas en situación de calle y toda aquella que requiera de una entrega de amor y servicio en elementos básicos como el alimento y abrigo. Para todas aquellas personas que deseen colaborar y contribuir con esta enorme tarea, se reciben donaciones de alimentos no perecibles, prendas de vestir, sobre todo de ropa interior, y artículos de aseo. La recepción de estos aportes funciona durante todo el año, en horario de lunes a viernes de 9 a 14 horas. Sus dependencias se ubican en Pasaje La Matriz, a un costado de la Parroquia Salvador del Mundo La Matriz, Santo Domingo 36, Valparaíso. Muy buenas tardes, amigos y amigas de la Matriz Cultural de la Matriz Radio, como los todos días martes, transmitiendo de la Matriz Valparaíso, de Quinta Región. Y hoy hemos estado recorriendo estos hace ya meses, espacios, talleres, salas de exposiciones. La semana pasada estuvimos en la muestra de Axel Egdal, grabador de Valparaíso, su muestra Filosofía en el Centro Cultural Gabriela Mistral de Villa Alemana. Y hoy estamos en... Esto es Quintero, ¿no, Mónica? Sí, Quintero. Nos comunica Zúñigo, Levin.
estamos en su casa, su taller, ¿no? Y vamos a poder conversar sobre su trabajo artístico, su nueva muestra, ¿no? Que está en una itinerancia y un poquito saber más sobre ella y sobre el contenido de su obra. Muy bienvenida, Mónica, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias y gracias por la entrevista y por la Si no, recepción. importante no poder conocer tu propuesta artística y además una muestra que se viene pronto, ¿no? En Valparaíso, el Parque Cultural, así que vamos a conversar sobre eso también. Y antes, un poco conocerte, Mónica, ¿no? ¿Dónde nació, dónde creció Mónica, dónde Bueno, estudió, yo soy, autodidacta? sí, soy de Santiago, tengo 54 años, nací en el año 69, así que me tocó vivir toda la dictadura, eh, siendo una escolar. En Y Santiago. claro, alcancé a estar como toda la dictadura justo dentro del colegio, digamos, ¿Qué colegio estudiaste, Mónica? en las monjas inglesas de Baja inglés, Santiago. Santiago. Y cuando salí, entré a estudiar arquitectura porque tenía ahí como una obsesión con la arquitectura. Vengo de familia arquitecto, mi padre fue arquitecto, mi hermano es arquitecto, mi hijo mayor hoy día es arquitecto. Todos de la Católica del Paraíso. Entonces estaba ahí como esa Ah, cosa de tener que seguir la tradición. Y estudié un año en la Universidad Central en Santiago, pero me di cuenta que no era lo mío. Y seguí con una carrera que en realidad estaba vinculada, que es el diseño de ambiente, que en esa época era como algo que no se conocía mucho, pero realmente un poquito por día, esa es la ya. verdad. Intentando más bien como cerrar algo y seguir con mi vida, comenzar a trabajar, como un poco huyendo, como se Oye, dice. ¿viviste en Santiago? ¿Cuánto tiempo llevas acá en la quinta región? Casi 30 años llevo Ya. aquí. Y yo llegué aquí a la quinta región un poco también por lo mismo, porque el vínculo con los amigos de mi hermano, con los amigos de mi padre. Estamos cerca Siempre de estuvimos Retoque acá, vinculados ¿no? exactamente a la ciudad abierta, siempre estuvimos vinculados, todos mis amigos son de la Católica del Valparaíso, casi todos. Y, y nada, pues como que por ahí llegué aquí al lugar donde vivo en realidad por mi hermano. Él Ya. fue que puso aquí la bandera. Bandera del lugar. Claro. Y sobre mis estudios, bueno, como te digo, yo estudié diseño de ambiente, trabajé un tiempo en eso y luego me empecé a dedicar con más profundidad a la investigación sobre el textil. Y tuve una maestra que ella ya murió, ya la Ana María Soler Vicen, que es una diseñadora textil de la Chile, que se dedicaba básicamente a los teñidos y trabajaba con distintas técnicas. Y yo con ella estuve investigando muchos años de manera autodidacta y con ella, con el apoyo de ella durante mucho tiempo. Y mi paseo, digamos, mi viaje eh, por el textil, digamos, desde que yo tengo uso de razón, la verdad. Fue como mi primera herramienta para expresarme. El textil. El textil, Ya. exactamente. El textil y el dibujo, te diría que como que las dos cosas fueron como lo que yo primero aprendí. Me costó mucho, tuve, no sé, problemas de dislexia, de comprensión de lectora. Me suena conocido. Sí, no encajaba en ninguna parte, era súper rebelde. Entonces, realmente como que mi carrera de artista, como la fui formando según lo que fui yo como Ya. necesitando, un poco Un en un proceso. camino, claro, bien Hacer, mi- hacer, mirando. investigar, mirar. Y una de las cosas que a mí me llamaron mucho la atención es aquí en esta región, el río Aconcagua Ya. Sí, y toda estamos su aquí cultura. cerca. Exactamente. Y esto no tiene, o sea, esto no es porque sí, digamos, sino que tiene que ver con mi historia. Mi padre es ser un hombre de la Católica del Paraíso, de una generación ya bastante más antigua, él ya hoy día está muerto. Yo viví viajando por América, Ujú. viví en viaje siempre. Nací, de hecho, en Santiago y apenas nací tuve que viajar a Antofagasta a vivir, porque vivíamos en Antofagasta. Eh, y después volvimos a Santiago, ahí bueno, ahí estuve hartos años haciendo toda mi educación escolar,
pero todos los años salíamos con mi padre a hacer travesías, estas famosas travesías La travesía de la Católica. de la Católica, claro, que las hacíamos a su modo, digamos, una travesía más bien Familiar. familiar, exactamente. Pero con él conocí muchas culturas, muchos pueblos, muchos lugares, que en realidad aquí en Chile en ese momento en la educación esa información no la entregaban, no la ¿De qué año estamos recibían. hablando aproximadamente? 80, o sea, es que yo ya empecé a viajar como te digo, nací Ujú, arriba casi de claro. una citroneta, viajando al norte, a Antofagasta. Y luego yo el primer recuerdo que tengo de mi primer viaje, porque tengo memoria, digamos, es a los 6 años viajando por la cordillera hacia Argentina con camino a Brasil. Y, La vuelta. y así hacíamos todos los años hacíamos eso, digamos, o sea, Oye, íbamos recorriendo América claro, por y distintas con rutas. todo este contexto de los viajes, ¿no? Puedo Ujú. ver ahí ese trabajo de Sí, viajar a exactamente, está muy Sudamérica. presente. Eh, el contexto del contenido de la obra, ¿no? Es decir, cómo se va generando, ¿no? Esta imagen que van apareciendo, cómo se va construyendo el primer contenido de la obra tuya. Bueno, tiene varias capas, la Ujú. verdad, mi trabajo en general. Hay una parte que es biográfica, que Biográfica tiene que totalmente, ver claro. con lo que te estoy contando, Y que ¿cierto? no es Que es muy el viaje. lejano, porque, claro, cuando conversamos con otros artistas, ¿no? Está, y también con los estudiantes, ¿no? Que es muy importante la biografía también en el proceso de obra, ¿no? Es decir, Exacto, sí. de no sacarlo, ¿no? La biografía Exactamente, dentro de... siempre como tenerla presente. Ujú, Ahora yo, bueno, te voy contando un ujú, poco de qué se trató mi vida hasta el momento y cómo fue ujú, transformándose mi obra también, porque claro. también ha sufrido como grandes transformaciones. Bueno, como te digo, mi primera forma de expresarme fue siempre el textil. Y el viaje ha sido parte de mi vida, o sea, como parte de mi ADN, digamos, Ujú, ¿no? Siempre ha estado presente. Eso mismo yo también he intentado replicarlo, obviamente, con mis hijos. También hemos recorrido con ellos la vida entera por Chile, sobre todo, y hemos intentado hacer todos los viajes posibles y un poco nuestras energías han estado en eso también, con ellos. ¿Y por qué? Porque siento que el viaje es algo que te abre mucho ujú, al conocimiento de lugares, espacios, lenguajes, culturas distintas, que es algo que la educación en general no la entrega, claro, que es la experiencia claro. también, ¿cierto? La experiencia y... Sí. Y eso se recibe de una manera diferente. Y eso ha estado siempre presente en mi trabajo, el viaje hacia atrás, digamos, hacia los pueblos originarios, a recoger eso ujú, que tiene que ver con nuestra identidad, que además en este país tampoco, todavía no logro entender, después de todos estos años que sigo investigando, recién ahora te diría, hace muy poco, como que el tema identitario, digamos, es algo que nos causa orgullo, pero en claro. general está Antes no. bastante desnostado, Claro, si hablamos de ¿cierto? los 80 90 Sí, o sea, impensable que uno claro, pudiera reconocer que en tu sangre hubiera sangre mapuche, por claro. ejemplo, y Ujú, que casi todos los que vivimos aquí lo debemos claro, tener, claro. digamos, por cierto, por el mestizaje. Sí. Eh, pero bueno, en el fondo tiene que ver con eso, o sea, es Ujú, como, esas son las cosas que a mí me parecían como problemas o preguntas en la sociedad, digamos, que no estaban resueltas, ¿cierto? claro. Y bueno, y además yo fui cuidada por una mujer de origen mapuche, eh, y fui abusada durante mi infancia por mi abuelo paterno. Y esta mujer me salvó la Ujú, vida. Yo vivía en una familia bastante polarizada, porque si ya, bien es cierto, está mi padre, que es este como personaje eh, bastante etéreo, medio poético, arquitecto de la Católica del Paraíso, también está al lado la familia de mi mamá, que es una familia mucho más tradicional, mucho más concreta, como llena de estos perjuicios, digamos. claro. Y bueno, Qué difícil ahí. difícil de poder un poco como... Pero ellos lo lograron, digamos. Ya, Ahora, para mí esta ambigüedad, digamos, era un gran tema, porque en el claro. fondo nunca me sentí como parte de nada en realidad. Ya, Así como, y lo mismo, por lo mismo, mis estudios tampoco fueron como encasillados. claro, Siempre sentía que sí, habían cosas que me servían, pero que yo buscaba más allá, y claro. eso no lo encontraba en una carrera. Em,
Y entonces fui investigando las cosas que a mí me interesaban y me fui como introduciendo en esos temas, digamos, y fui haciendo esos recorridos y mi obra partió con el tema del reconocimiento de eso que se llama identidad, Claro, digamos, sí, ¿cierto? sí. Que tiene que ver con lo originario, con lo que había aquí antes de que hubiésemos sido conquistados. Claro, los distintos pueblos, el Y territorio, ¿no? el territorio, exactamente donde yo vivo, aquí hay Mm, tres culturas que se fueron, que desaparecieron, y ya eso dediqué ujú. bastante tiempo, hasta que murió mi padre. Y al morir mi padre se rompió un pacto de silencio ¿Qué año fue eso? que yo tenía con mi madre. Ya. Ah, ya, ya. Mi padre nunca se enteró que yo fui abusada por mi abuelo paterno, Ya. digamos. Entonces, romperse ese pacto de silencio al morir mi padre, yo le digo, lo siento, yo de aquí en adelante ya no hablo del abuso desde la periferia, como lo había estado Claro, haciendo como desde los pueblos originarios y un poco haciendo como un reconocimiento a esta mujer que me había claro, salvado también, claro. a estas culturas que yo había conocido junto a mi padre, ¿cierto? En estos viajes. Y yo comienzo a hacer un trabajo mío personal que tiene que ver con mi sanación Claro. y también con la psicología, por lo tanto, y también con el tema de los sueños. A mí el tema de los sueños es algo me marca mucho porque sueño mucho y tengo una vida paralela. Hay gente que no le pasa eso, pero en el fondo mi inconsciente es Constante. Movimiento. tiene bastante movimiento, exactamente. Entonces me empecé a hacer cargo de eso. Y empecé a trabajar con mujeres que en el fondo estaban un poco en lo mismo, en edades distintas, en situaciones diferentes, pero todas mamás, como con Esta cosa transgeneracional esta también, cosa ¿no? exactamente media generacional, pero con una cosa en común, que era que todas éramos mujeres. Esto partió mucho antes de la pandemia. Yo, cuando llegó la pandemia, ya llevaba casi 8 años en estos talleres. Pero ahí empecé a trabajar también con el inconsciente colectivo, con las constelaciones, Ya. y eso también empezó a aparecer en mis obras. Eh, pero bueno, muere mi papá. Hay que Muere sanar. mi papá y se rompe este pacto de silencio, y entonces yo tomo mi propia biografía, pero quiero darle un sentido, o sea, Claro. necesito darle un sentido a trabajar sobre el abuso ya de manera más abierta y Mm, directa, ¿cierto? Em, y recibo un audio de una noche en el Sename por un chat de un colegio, X, tal vez. ujú. Y eso es algo que gatilla en mí una angustia y una necesidad de hacer De la algo. residencia, ¿no? Del hogar. Sí, sí, Ujú. exactamente. Pienso así como, bueno, mi trabajo podría estar perfectamente vinculado a esto y ser un nexo para poder transmitir, digamos, Claro. esto que estoy escuchando, ¿cierto? Y me pongo a investigar y yo ya estaba trabajando con Arturo Duclos. Ya. Con Arturo Duclos habíamos estado en Buenos Aires, en la Sala Mata, habíamos estado con una obra que tenía que ver con estas mujeres que te digo yo, Sí, que sí. son los talleres de sueños. Estas mujeres me contuvieron además durante todo el tiempo que Mm, mi papá estuvo enfermo, que fue una enfermedad larga. También estaba presente esta mujer que me cuidó y que me salvó, digamos, porque también ahí hay una obra que se llama Concholonco, eh, que está hecha con tarjetas de presentación de mi padre. ujú. Eh, y bueno, yo me empiezo a hacer también Mi padre además tenía una enfermedad que es el acumulador, Ah, ya. tenía mal de Diógenes. Entonces cuando él muere, aparte de esta bomba, digamos, que tengo en mis manos y se abre, yo me hago de todas estas cosas que a mí me parecen interesantes y de todos estos objetos que me parecen Ujú, interesantes, como por ejemplo esos papelitos que están ahí atrás, que era su disco duro, yo todo lo anotaba ujú. en un papelito, el que fuera lo que encontrara, y de alguna manera los convierto en objetos mediadores. Ya. Entonces, un poco intento como estar conectada. Lo mismo me pasa con esta mujer que me cuida, Ujú. digamos.
Estoy siempre haciendo ese trabajo, como intentar estar conectada de alguna manera como con estas situaciones que me van pasando, Ujú. ¿cierto? Como en mi biografía. Y las ocupo para generar obra. Eh, una vez que yo empiezo a investigar y recibo este informe de la ONU, que era horroroso, informe que en el fondo se emite después de que Lisette Villa, ¿cierto? La muerte de Lisette Villa Claro. eh, eh, destapa, digamos, esta gran olla, Esto fue 2015, 2016. 2016, 16, sí. y el informe sale en el 2018. Sí. Llega la ONU, ¿cierto? Investiga y se da cuenta que en este país se violan 13 artículos de los derechos de los niños dentro de las Toda la cifras, comprensión. exactamente, la convención firmada por Chile, y dentro de las cifras que existen son más de 2.000 abusos cometidos sobre niños en un periodo de 10 años, porque Claro, sí, ese informe además es un informe que tiene una acotación, no claro. es, Y que después no se existe, volvió a hacer. y no se volvió a Entonces, hacer, y además hay un gran espacio y un gran vacío que es durante claro, toda la época que estuvo a cargo de la dictadura, porque esto se sí, genera el año 79, que sí. está bajo el alero del Ministerio de Justicia, ¿cierto? Y en ese espacio de tiempo que es bastante amplio, desde el año 80 son 25 años que no hay Claro, información, no hay nada. no hay nada de donde poder investigar, digamos, de hacerse de un catastro de lo que sucedía en esos años. Entonces yo con esta información, más otros informes que voy encontrando, CIPER también Mm, se mete y denuncia. La Fundación para la Confianza también genera sí, una tabla de ciertos números, de cantidad de niños muertos, de sí. motivos de Sí. muerte. El trabajo también de la ONG Raíces en Santiago también, la ONG Baicaví y otras instituciones más que Exactamente, sí, comienzan a hay levantar varias información. instituciones y hay Comienzan a varios levantar informes información. y sobre todo CIPER ha Sí, hecho muchas investigaciones de distintas índoles, no solamente de lo que pasa dentro de las instituciones, sino que de lo que pasa fuera de las instituciones que están a cargo, que en este caso, en esos años, era el Ministerio de Justicia. Hoy claro, día está separado, claro. ¿cierto? Niños, Sí, sí. niños con Está adolescentes, digamos, que mejor delinquen, niñez ahora. están, son, claro, son justicia Sí, y los otros están mejor niñez, que se llama en ahora. mejor niñez en el Ministerio de Desarrollo Social y Social, Familia. sí. Bueno, pero en el fondo yo con esta información yo decido que tengo que de verdad hacer algo y con Arturo habíamos estado trabajando en un proyecto en Concepción. Ya. Un proyecto que de hecho era para un concurso que tenía que ver con no sé si la PECH, no me acuerdo muy bien, pero hoy le había llegado a través de Mm, la PECH, había una convocatoria para una escultura, Bueno, la cosa es que Concepción para mí era una ciudad muy difícil porque fue el lugar donde yo fui a usar, mm, era donde vivían mis abuelos paternos. Yo trabajo en este proyecto, presentamos el proyecto sin contarle nada a Arturo ya. y, y no nos ganamos el proyecto. Pero finalmente yo me doy cuenta que hago un trabajo ahí que es volver a ese lugar, volver a ese Claro, espacio, desde otra perspectiva, que era desde el trabajo que yo estaba haciendo claro. con mi obra. Y le comento a Arturo, le digo, Arturo, ¿sabes qué? Tú no sabes lo que hiciste recién, o sea, llevamos un par de meses trabajando en esto, han hecho un trabajo mucho más profundo de lo que tú crees, así como, y le cuento esto, ¿no? Mm, Y dice, bueno, entonces eso hoy día hay que en el fondo incorporarlo ya y construir. absolutamente en tu obra, o sea, Claro. como vamos con la biografía y vamos con eso que a ti te interesa, digamos, Fu- trabajar. Y aparece esto del informe de la ONU. Entonces Claro. partimos primero partimos trabajando, yo partí trabajando primero con la construcción de esta obra que se llama Refugio, que está construida por peluches, ¿cierto? Claro. Cosidos a mano. Mira, vamos a hacer una pausa, Ya, Mónica, ¿te parece? sí, Amigo mío, estamos por el 106.1 FM en Valparaíso, la matriradio.cl y Facebook e Instagram de la Matriz Radio. Estamos conversando con Mónica Zúñigo acá en Valparaíso, la quinta región. Y vamos a hacer una pausa, volvemos, no se vayan y seguimos conversando aquí en la Matriz Cultural.
¿no? Que se inicia con la invitación que te hace Arturo, ¿no? Al plan con Concepción. Sí, exactamente. O sea, a desarrollar la obra, ¿no? Exactamente. Y que nos va marcando este primer paso de tu trabajo, ¿no? Sí, lo que sucede ahí es que yo parto trabajando, ¿cierto?, con esta obra Refugio, que está compuesta por peluches cosidos a mano. Cada una de ellas es una obra que mide 3 metros de diámetro por 3 metros La ruca, 40. hablando de la... Exactamente, que alude a una ruca, digamos, pero en el fondo es un espacio que se llama refugio porque que alude también a ese espacio sagrado, que también tiene como varias lecturas, digamos. Uno, y la principal, digamos, que para mí como artista es como la contención, ¿cierto? Necesaria para sanar, en el fondo, un trauma y que tiene que ver con la resiliencia. Claro. Em, bueno, resulta que Jorge Barudi, que es un neuropsiquiatra Así es. chileno, ¿lo conoce? Sí. Ya. Que también participó y fue parte del proyecto. Tiene una teoría que me parece súper interesante y yo siempre la explico cuando, de hecho, en las visitas guiadas que hago en las exposiciones en el Museo de la Memoria, estuvimos 3 meses y ahí siempre repetía esto cuando pasábamos por la obra Refugio, que alude a esta ruca. Y es que si bien una persona que ha sido afectada en su vida con un trauma de este calibre, digamos que es el abuso o lo que sea, Claro. puede ser en la infancia, en la adolescencia, si bien tu vida ha sido afectada, no ha sido terminada. Claro. Y eso depende de si tú realmente has recibido la contención necesaria para poder salir adelante. Por eso es que yo insisto en trabajar y en estar siempre en el fondo enalteciendo y poniendo en valor los pueblos originarios, porque tienen que ver con este proceso Claro. mío, ¿cierto? Y también, obviamente, por esta cosa que tiene que ver con la falta de identidad que tenemos los chilenos, ¿cierto? El olvido, ¿no? El olvido, exactamente, esta desnotación que viven Claro. los pueblos originarios en general, por su origen, digamos, siendo que para mí me parecen como pueblos culturalmente muchísimo más ricos Claro. y llenos de tradiciones que nosotros hoy día muy pocas Claro. conocemos, ¿cierto? Entonces esta obra representa eso, ese espacio sagrado, digamos, donde además en las culturas originarias la infancia es sagrada, Claro. el espacio hogar es sagrado. Así es. Entonces eso refuerza aún más, digamos, este sentido de contención. Pero además estos animalitos que conforman, digamos, esta obra, todos miran hacia adentro, Ya. ¿cierto? O sea, todos te Una están manera interior. cuidando, Ya. todos te están mirando, Ya. todos están atentos. Ujú. Y es lo que pasa en general con el abuso en la infancia, digamos que en general los niños son abusados, después viene la etapa del silencio, Claro. ¿cierto? Que va acompañado de la mano al abuso, y después depende mucho de la observación de los padres, las personas que están cerca, Claro. de que eso sea posible reparar, Claro. digamos, Tema físico, físico y psicológicamente, digamos. interior. Exactamente. Y eso representa esa obra, o sea, están todos esos conceptos. Pero además está el animalito, que en psicología también es un elemento transicional, Claro. ¿cierto? Que es el que te cuida, el que te acompaña en el sueño, el que te permite descansar, Tiene, te el que te acoge. contiene, ¿cierto? Es como el tuto o, Ujú. o el peluche en Claro. las guaguas en los niños. Claro. Todo eso abarca esa obra, digamos. O sea, eso es lo que abarca la obra Refugio. Y en el caso de los niños del Sename que han sido abusados, la mayoría de ellos no tienen acceso a este espacio A de ese refugio. refugio. Exactamente. Que deberían tenerlo, pero no Que lo tienen. deberían tenerlo, pero no lo tienen. Ujú. Y los que lo han tenido han logrado salir adelante y han logrado cambiar sus vidas, digamos, y Claro. mejorar sus vidas. Entonces, de eso habla esta obra y por ahí partimos, digamos, trabajando con Arturo. Esas serían como las primeras instancias en que partió este proyecto. Oye, cuéntame, Mónica, con la muestra, ¿no? Que Inocente Silencio, Ujú. que se presentó
parte en el Museo de la Memoria, ¿no? ¿Esta muestra o parte en... Completamente, total y absolutamente en el Museo de la Memoria. En el tercer piso estuvo 3 meses. Ya. Partimos el 15 de mayo y terminamos casi a ver, como el 8 de agosto. Ya. Y en torno a esta exposición se generaron también muchas actividades que tuvieron que ver con todos los temas que están relacionados con la muestra. Tuvimos una mesa redonda con artistas, donde participó Arturo, estuvo Juan José Santos, César Gabler, la psicóloga del proyecto Carmen Oroz, Ujú. y bueno, por supuesto yo que soy la artista creadora. Después hubo un conversatorio también en otra fecha, donde participó Jorge Barudi Sí. desde Portugal, porque está en En relaciones. Portugal. Sí, la Fundación, la Fundación Juntos por la Infancia, Aldeas SOS, la Fundación Vinculano, estuvo también Egresa con María Eugenia Reyes, que es una de sus representantes. No se me queda nadie afuera, espero que no. No. Y hubo también, el museo generó un taller muy bonito que se llama Mensajes con Sentido, donde se trabajó con estudiantes universitarios Ya. de carreras que estuvieran vinculadas también a posibilidades de poder trabajar algún día en una de estas instituciones. Ya. Ah, mira. Y ese taller se llamó Talleres con Sentido, lo generó el área de educación del museo, sí. Francisco San Martín con Lea, se me olvidó el apellido, que es un apellido alemán. Ellos dos crearon este taller y se realizaron también con actividades de mediación, aparte de las visitas guiadas con los Ya. colegios con las universidades que hubo. Oye, ¿cuántas obras son de Son 7 obras. Ya. Entonces, nosotros entrábamos, si quieres yo te puedo Ya, sí, hacer un ya, recorrido, ya. así como en la Perfecto. conversación, quizás es mejor Sí, sí. ya. Nosotros entrábamos aquí al tercer piso con un video, con una Ya. pantalla, donde yo estaba haciendo un monólogo, Ya. que más que un monólogo en realidad era una especie de manifiesto. Ya. Y se llama El Estado debe, exactamente, donde yo cuento ahí las motivaciones de este proyecto, donde cuento cómo me afecta a mí el recibir esta información, ¿cierto? Y cómo yo exijo al Estado, digamos, que es en el fondo de estos 13 artículos violados, cómo exijo al Estado que en el fondo se haga cargo La respuesta es y haga, exactamente, cometa, digamos, acciones que logren mejorar esta situación. Luego entrábamos a la sala más grande del tercer piso y teníamos esta obra de refugio, la cual recién hablamos, ¿cierto? Por un La costado, pero la obra que se estaba proyectando aquí en el catálogo digital que tú tienes se llama Supremacía y Ya. frente a ella está la obra Hegemonía. Ya. Básicamente son dos obras que son de la misma, están construidas de la misma manera, con cadenas, Ujú. con una misma grilla, digamos, geométrica, y lo que representan es una frazada de una cama del Ya. Sename. Del Sename. Eso es lo que La representan reciben. cada uno, exactamente. Entonces, supremacía es la frazada flexible la que yo puedo, con la que yo puedo, digamos, interactuar, y hegemonía es la frazada rígida, que parece una Ya. especie de reja que está colgada en un muro, que habla de la rigidez del sistema, la rigidez del Ministerio de Justicia al recibir las denuncias antes del Claro. caso Lizeth Villa, ¿cierto? Que en el fondo ellos tenían un sistema de bonos donde cada una de las denuncias que se recibían, salían todas las personas que participaban de estas denuncias, digamos, o sea, los que trabajaban en el Ministerio de Justicia salían beneficiadas si la causa se cerraba en 3 meses, lo que significaba que los niños no eran escuchados. Claro. Se agilizaba el Eh, sistema, pero queda todo Exactamente. guardado. Hasta el caso de Lizeth Pía, donde Claro. ya no se pueden seguir Así es. escondiendo las denuncias, ¿cierto? Pero hegemonía representa el peso del abuso en el cuerpo de una persona, de un niño, de un adolescente, de una persona adulta, cómo tú recibes el peso del abuso y cómo tú lo llevas toda tu vida, Claro. y cómo cuesta levantarse después de haber recibido ese impacto en tu vida. Claro. Y eso es lo que significa esta proyección de la obra Supremacía, es donde yo estoy en el fondo Ujú. bajo este peso de estas cadenas, de esta frazada que supuestamente deberán protegerme, ¿cierto? Darme calor, cuidarme. Sin embargo, lo único que me están Te ahoga. causando es exactamente, es un peso y un agotamiento y un cansancio mental y corporal del cual es muy difícil salir.
Em, y bueno, y Hegemonía estaba al frente, digamos, que era esta obra que tiene exactamente las mismas dimensiones y la misma estructura. Y luego de esas dos obras, entrábamos a Manuscrito, entrábamos a una sala que se llama Celdas, Ya. que en este caso, en el museo aquí del Parque Cultural de Valparaíso, también va a estar separado. em, y este espacio representa una noche en el Sename. Ya. Una noche en el Sename, con 7 camarotes que están tratados de una manera en donde podrían ser un símil de De lo que era. de una cama Lo de que un es. niño, que en realidad debiera ser como tu espacio de Claro. también, lo mismo, ¿cierto? Como lo mismo que hablamos de supremacía, un espacio de privacidad, un espacio cuidado, un espacio íntimo, Claro. donde pasas a ser un número, Claro. donde cada lugar es casi cada espacio es como una lucha, así que están todos marcados y rayados y deteriorados, porque en el fondo cada niño que pasa por ahí necesita como darle también algún sentido de identidad también a ese pequeño Su espacio. paso, su territorio, ¿no? Exactamente, dejar, De como, paso. dejar un espacio marcado donde es tuyo, algo que es Mm. personal, que es propio, Claro. pero pasas a ser un número. Pero además de eso, están estas almohadas, que son 21 almohadas, que están impresas con el informe que emite la ONU, con cada una de sus páginas, que Claro. están repartidas por la sala y por algunas otras, otras en el camarote. Y la idea de estas almohadas es que la gente pueda interactuar con ellas. Claro. O sea, no son almohadas que no se pueden tocar. Ya. De hecho, la gente las toma, las abraza, las Mm. lee. Hay mucha gente que se ve afectada, digamos, también por esta obra, porque es una obra bastante fuerte. Y una de las cosas más importantes que pasan ahí es que tú entiendes que un niño en un espacio como este, que, ¿cierto?, al llegar la noche, debiera, igual como hablamos de supremacía, debiera descansar, Claro. ¿cierto? Y ir a su espacio de silencio, de recogimiento, de contención. Sin embargo, lo que sucede ahí es que se activan todas las alarmas de tu Claro. cuerpo y el estado de alerta es... es algo que es permanente. Claro. Y eso a los niños no les permite dormir ni descansar, porque tienen que vivir no solamente en el día, sino que también de noche, cuidándose de Claro. que sus propios pares o sus propios cuidadores, Claro. entre comillas, ¿cierto? Los vulneren. Claro. Un espacio de pesadilla total. Exactamente. Amigo mío, estamos en 106.1 FM en Valparaíso, la matriradio.cl, Facebook e Instagram de la radio, estamos con Mónica Zúñigo. Mónica, ¿cuándo se inaugura esta exposición en Valparaíso Parque Cultural? El 12 de octubre se inaugura a las 12 del día, Entonces el en la sala laboratorio. día sábado, ¿no? Día sábado, sí. Y ahí lo esperamos, obviamente, a todos para que vayan a visitarla. Queda una obra más, Ujú. em, que se llama Colgados, Ujú. que es esta obra que está aquí atrás de nosotros. Ujú. Y esa obra se compone de 4 colgadores de ropa, que contienen cada uno de ellos 13 pijamas. Ujú. Los 13 pijamas representan los 13 artículos violados por el Ujú. Estado de Chile en esta convención, ¿cierto?, de los Claro. derechos de los niños. Em, pero además estos pijamas están impresos con una tela que alude también a un fármaco, El fármaco y ese fármaco tiene que ver, y el estos día cuatro, sepa. estos 4 percheros además también aluden al el reiterado abuso que comete el Estado sobre estos niños. Uno, primero, al mantenerlos dopados, para supuestamente contenerlos, los niños son más expuestos aún a la vulneración, Claro. quedan más vulnerables todavía. Eso por un lado. Y por el otro es que cuando ellos entran en este sistema, igual que hegemonía, habla un poco de lo mismo, es muy difícil salir de ahí, porque se transforma esto en una situación de lucro. Entonces, cuando entra un niño, al ser un número y está relacionado con dinero, La subvención. exactamente, la subvención, el sistema, digamos, no permite que ese niño vuelva a lo Tiene que mejor a irse, un, por ejemplo, a un espacio familiar que no sea a lo mejor necesariamente directamente familiar, claro, mamá o papá, podría ser un tío, un primo, alguien que lo pueda cuidar, claro. digamos. Y todas esas situaciones se van repitiendo en el sistema y de esa reiteración, digamos, habla esta obra que es Colgado, de la Mm. reiterada vulneración de los derechos de los niños. Pero además, cuando cumplen 18 años,
ellos salen y salen a la calle. Es un tema. Salen sin ningún tipo de apoyo, quedan botados en la calle, Exactamente, sin familia, exactamente, salen, sin salen red con una, de creo que les dan apoyo. una VIP Mm, y a la calle. así es. Bueno, nosotros trabajamos durante el proyecto con una fundación que está intentando hacer cosas para mejorar esa Mm, situación. Trabajamos con la Fundación 3xI, ellos están trabajando, la fundación Juntos por la Infancia, también ellos están intentando mejorar esa situación, no solamente dentro de los centros, sino que sí. también qué pasa después con ellos, con el futuro. Claro, ¿qué pasa? Claro, que hay un tema, es años que han perdido, ¿no? De infancia y también salen sin ninguna posibilidad laboral, sin posibilidad de estudio Exactamente, y además está el tema del estigma, y que es claro. súper fuerte, que Ujú. es venir en el fondo de un cename. Para muchos de ellos ha sido la salvación, pero para otros no. Entonces, hay ahí también un tema del estigma que es importante. Bueno, todo eso también, todas estas actividades nos ayudan, las que se generan alrededor de la exposición, donde trabajamos con un equipo que, la Carmen Oroz, que es la Ujú. psicóloga, y ahora aquí en Valparaíso va a estar Erika Chalán, Ya. también va a participar Mario Soro y Arturo, obviamente, en las actividades. Y digamos, estas personas que han sido, Erika Chalán es trabajadora social y ella Ujú. ha estado trabajando dentro del mismo sistema. Entonces, son actividades que nos ayudan a comprender el tipo de problema y el tamaño de este Claro. problema, porque realmente es muy complejo. Es un tema gigante, ¿no? Es, Que es está muy ahí. complejo y es por esto que me interesa, digamos, y eso es una de las cosas que hace que esto sea para mí más interesante aún, porque me parece que los problemas que no tienen una solución tan rápida ni tan fácil son un motivo, digamos, para trabajar en lo que es el arte, ¿no? Como para Claro. poderlo presentar de una manera diferente a la sociedad. Y una última cosa que me encantaría decir es que una de las cosas que nosotros pudimos ver también en esta exposición es cómo la experiencia, porque este es un proyecto absolutamente denunciatorio, Ujú. nosotros lo que queremos hacer es visibilizar este Ujú. problema, remover la anestesia social, para sacudir, digamos, Ujú. a la gente y que deje de normalizar estas situaciones, ¿no es cierto? Es que realmente recurran a la exposición y visiten la exposición y tengan la experiencia, Claro. porque esa experiencia de este recorrido es muy distinto a leer algo en Claro. el diario, a escuchar incluso Claro. por No, la radio. y además que se pierde con tanto número, tanta cifra, ¿no? Se pierde el nombre, eso, se pierde Exactamente, pero Bolivia, además la mm, experiencia lo que causa en ti es que cruza tus emociones. claro, Y eso hace que en tu memoria quede mucho más tiempo. claro, Y eso hace que a lo mejor tú seas un potencial claro, cooperador para que claro, esto algún día mejore, desde lo micro a lo macro. O así es. sea, nosotros tuvimos muchos cabros estudiantes, por ejemplo, que visitaron la muestra, que fueron parte de estas actividades y parte de muchas visitas guiadas, y muchos de ellos nos contaban la angustia que les daba a ellos, siendo jóvenes, Claro, ver este calibre, tamaño de problema que la se les viene realidad, encima para asumir en su trabajo todos los sí. días. Y eso les causa muchas dificultades Sí. muchas veces. Así que bueno, es un poco esa nuestra idea, digamos, ese es el fin del proyecto, Muy bien. Sábado 12 de octubre, a las 12 del día. 12 del día, en Parque Cultural de Valparaíso, sala laboratorio. La muestra Inocente Silencio. Silencio. Se mantiene el título, ¿no? La muestra. Sí, Se mantiene, sí. itinerancia en asuntos La silencios es la misma, itinerancia, la sí. muestra, ¿no? Y con una mesa de conversación. Tenemos una mesa de conversación el día 9 de octubre, ¿No? donde va a participar Mario Soro, Arturo Súper. Duclos, Erika Chalán, Carmen Oroz y yo presenté la artista ¿Ese de qué horario va a obra. ser esta conversación? El día sábado, el día No, 9 de octubre es a las 18 18 horas. horas. Ah, Sí, vamos a estar atentos, ¿no? Ahí sí, es para parte con una difundir visita información. guiada Ya. por la muestra y después nos vamos a una conversación en la Muy sala bien, ahí lectura. vamos a estar. Amigo mío, estamos llegando al final del programa, como todos los días martes de la Matriz Radio por la Matriz Cultural. Mónica, algo que haya quedado
pendiente, dando vuelta, y que quisieras comentar antes de finalizar. Nada, yo creo que dar las gracias nomás a ustedes por acogernos, darle las gracias a todas las personas y fundaciones Ujú. e instituciones que han estado apoyando a este proyecto. Contar que tenemos redes que se llaman Expo Inocente Silencio. Tenemos en Instagram, en Ah, Facebook, tenemos también un canal de YouTube. yes. Y ahí estamos subiendo todas Toda las información. actividades y estamos informando sobre todo lo que está sucediendo. Y además tenemos una página web que también se llama Expo Inocente Silencio. Muy Sí. bien. Amigo mío, nos vemos el próximo martes desde la Matriz Cultural, la Matriz Radio, como todos los días martes, de 19 a 20 horas. Vayan a la muestra, ¿cierto? Al conversatorio de 9 de octubre, 18 horas, y la inauguración de la exposición día sábado 12 de octubre al mediodía, igual. Chao, chao. El consultorio oftalmológico La Matriz nace el año 2018 en la Corporación La Matriz, con el apoyo permanente de la Escuela de Tecnología Médica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Brinda atención gratuita que abarca variados exámenes visuales, como test de agudeza visual, autorrefractometría, prescripción de lentes ópticos, test sensorio-motores, evaluación de presión intraocular, exploración de nervio óptico y retina, entre otros. La atención se realiza de manera presencial, cada 15 días, durante todo el año, en la Parroquia La Matriz, ubicada en Santo Domingo 71, Valparaíso. Para agendar una hora, se debe llamar al fono 32 22 14 876 o asistir presencialmente a la Secretaría de La Matriz de lunes a viernes en 2 intervalos, de 10 a 13 horas y de 15 a 18 horas. El sábado, en tanto, el horario es de 10 a 13 horas.